Bien, en la clase anterior que fue presencial allá en la universidad y en la clase anterior que fue una clase de este tipo el lunes, estamos estudiando las propiedades de los estimadores, ¿no? Y estábamos en esta propiedad que tiene que ver con la concentración. Eh, Concentración, la propiedad de insesgamiento. Eh, y la clase pasada, pues básicamente nos dedicamos a hacer unos ejemplos concretos de cálculo del error cuadrático medio, mostrar que tal estimador es insesgado, mostrar eh, eh, corregir en el caso de que no sea insesgado, corregir el estimador para que nos resulte, uh, por medio de alguna transformación, nos resulte un estimador insesgado. Yo les dije que se me estudiaran este ejemplo, el ejemplo 2.1 del texto que estamos siguiendo. Ese ejemplo pues, lo que hacen es demostrar, pues, básicamente hacen un ejemplo. Ese ejemplo tiene que ver con la concentración para el caso de dos estimadores que son insesgados y que además son normales. O sea, su distribución de muestreo es normal. Entonces, lo que dice ahí que el estimador 1 es más concentrado que el estimador 2, sí y solo sí el estimador 1 tiene una varianza más pequeña que el estimador 2. Recuerde que, mire que ahí me están, nótese que me están diciendo que los estimadores son insesgados, el estimador 1 y el estimador 2, dice que son insesgados para teta. Entonces, otra forma de justificar eso que están mostrando ahí usando la distribución normal, y otra forma de justificarlo es diciendo, bueno, si ellos son insesgados, si esos estimadores son insesgados, entonces los errores cuadráticos medios de ellos, del estimador 1, es igual a la varianza del estimador 1. Recuerde esa propiedad. Y el error cuadrático medio, aunque aquí lo escribí al contrario, error cuadrático medio, y el error cuadrático medio del estimador 2 es la varianza de ese estimador 2, ¿no? Pero el ejemplo me está diciendo que esto es sigma cuadrado 1 y el 2 tiene sigma cuadrado 2. Nótese que decíamos cuando dábamos la definición de error cuadrático medio, decíamos que el error cuadrático medio es una medida de la concentración y el estimador que tenga menor error cuadrático medio es más concentrado. Entonces, otra forma de justificar, por ejemplo, bueno, si estos dos estimadores son insesgados y el estimador 1 tiene una varianza más pequeña que el estimador 2, entonces el estimador 1 es más concentrado que el estimador 2. ¿Por qué? Porque la varianza coincide con el error cuadrático medio y entonces el error cuadrático medio del 1 sería más pequeño que el error cuadrático medio del 2 y por lo tanto más concentrado. Recuerde que el error cuadrático medio lo que me da es una medida de la concentración. Bien, pero de todas maneras estudiese el ejemplo tal como está ahí en el libro, donde está usando la distribución normal. O sea, el hecho de que los estimadores, eso de 1 y 2 del ejemplo, son normales. Bien, ¿qué vamos a mirar hoy? Vamos a estudiar otra propiedad
de los estimadores que se llama consistencia. Entonces, mire la definición 2.2.12. Dice que tengo un estimador para R de teta, construido a partir de una muestra aleatoria de tamaño n de una población. Dice que ese estimador se denomina consistente en error cuadrático medio para R de teta. ¿Sí? Dice, si estas estadísticas, si la sucesión de estadísticas convergen media cuadrática a R de teta, es decir, a la función que se quiere estimar. Nótese acá, dices, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de esta cantidad, de ese valor esperado, es 0. Bien. Recuerde una cosa, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Por definición, vamos a regresarnos por acá. Vamos a regresarnos un momentico acá para recordar qué es eso. ¿Correcto? Joine lo está diciendo. Esa es la definición de error cuadrático medio. ¿No es por aquí? Mire, mire, aquí está. Aquí la tengo. Error cuadrático medio. Por lo tanto, lo que me está diciendo esa definición es: un estimador es consistente en media cuadrática si el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio es 0. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es el error cuadrático medio de T sub n. O sea que otra forma de decirlo es, hombre, un estimador es consistente en error cuadrático medio, también le dicen en media cuadrática, en error cuadrático medio, si el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio del estimador es 0. ¿Bien? Eso es. Ese es. Dice la definición 2.2.13. Ahora les voy a mostrar un estimador que es consistente en media cuadrática, en error cuadrático medio. La definición 2.2.13 me da otro tipo de consistencia que le llaman consistencia simple o consistencia débil. Dice que un estimador es consistente simple si el límite cuando n tiende a infinito de esa probabilidad es de la... mire que acá está el estimador, aquí está el estimador, lo que él va a estimar, y un valor epsilon mayor que 0, que es cualquier valor mayor que 0. Vamos a escribirlo de otra manera. Límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad que depende de teta, de T sub n menos R de teta, que es lo que se quiere estimar con T sub n, es menor que epsilon, para cualquier epsilon mayor que 0. Y esta probabilidad nos da 1. Ese límite nos da 1. Si usted mira con detalle eso, si usted mira con detalle, es esto que está acá, que es lo mismo que esto, solo que está escrito de otra manera, notará que eso es lo que hay por allá en el capítulo 2, en el primer capítulo que estudiamos, lo definían como la convergencia en probabilidad. Entonces, otra forma de decirlo es
es que un estimador es consistente simple si él converge en probabilidad a el parámetro o la función paramétrica que quiere estimar. Es una convergencia en probabilidad. Bien, mire la nota que dice acá. Esta nota dice, un estimador que haya sido construido por el método de los momentos, dice naturalmente, es un estimador consistente simple. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, recuerde, cuando uno encuentra estimadores por el método de los momentos, recuerde que lo que uno hace es ir a través de convergencia en probabilidad. Uno empieza desde el resultado aquel de un teorema que dice que el momento muestral, por ejemplo, el primer momento muestral converge en probabilidad a el primer momento poblacional. Segundo momento muestral converge en probabilidad, es decir, los momentos muestrales convergen en probabilidad a los correspondientes momentos poblacionales. Lo mismo en el caso de los momentos centrales. Del segundo momento central, que es 1 sobre n por la sumatoria de los xi menos xi cuadrado menos x barra, todo eso al cuadrado. Ese es el segundo momento muestral central. El teorema ese dice que ese momento converge al correspondiente momento poblacional, es decir, al segundo momento poblacional central. Entonces, cuando uno encuentra estimador por método de los momentos, lo que hace es, a través de esa propiedad de la convergencia en probabilidad, uno lo que al final llega es que el estimador converge en probabilidad al parámetro que va a estimar. Entonces, por eso es que dice, es naturalmente, claro, naturalmente. El estimador que haya sido encontrado por el método de los momentos es naturalmente un estimador consistente simple. ¿Por qué? Porque la construcción de él ha sido a través de convergencia en probabilidad. Bien. Aquí vamos a ver. Bueno, antes de dar esta definición, vamos a dar un ejemplo. Voy a abrir una paginita aquí. Y vamos a hacer un ejemplo típico, bastante conocido y muy fácil de mostrar, de un estimador que es consistente en media cuadrática. Un estimador que nosotros conocemos bastante, ¿no? Mire, este ejemplo. Si x1, x2, punto suspensivo, hasta xn es una muestra aleatoria de una población con varianza sigma cuadrado, entonces x barra n, o sea, la media de la muestra, igual a 1 sobre n por sumatoria de los xi, es un estimador, voy a colocarle aquí, para seguir la notación que trae el libro, le voy a llamar T sub n, dice, ese estimador es un estimador consistente en media cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo demostramos eso? Recuerde la definición. Cuando un estimador es consistente en media cuadrática. Entonces yo lo que tengo es que mostrar que el límite, cuando n tiende a infinito, del error cuadrático medio
del estimador. Bueno, perdón, es un estimador consistente en media cuadrática para estimar, me olvidaba, para estimar a la media poblacional. Bueno, se me olvidaba aquí, con varianza sigma cuadrada y media mu. Entonces, la media de la muestra es un estimador consistente en media cuadrática para mu, o sea, para estimar a mu. Para estimar mu. Bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Que el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio del estimador es cero, ¿no? Es cero. El límite es cero. Recuerde que tengo una cosa. La clase pasada mostrábamos que el valor esperado de T sub n, que es la media, ¿no?, igual al valor esperado de 1 sobre n por la sumatoria de los xy, es mu. O sea que estamos frente a un estimador insesgado para mu. Entonces, como es insesgado, recuerde, el error cuadrático medio de T sub n, ¿sí?, que es el error cuadrático medio, en este caso de la media de tamaño n, que es T sub n, es la varianza de la media, la varianza del estimador, porque él es un estimador insesgado para la media. Pero recordemos que, esto lo vimos también en la clase pasada, que la varianza de la media es la varianza de la población dividido n, donde n es el tamaño de la muestra. Bueno, tomemos el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio, o sea, límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrado sobre n, que esto sería sigma cuadrado por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, y todos sabemos que este límite, eso es bastante conocido, ese límite es 0, ¿no? Esto sería sigma cuadrado por 0, y esto es igual a 0. Entonces, ahí lo que acabamos de demostrar es que ese estimador, la media de la muestra, resulta ser un estimador consistente en media cuadrática para mu. Mire, también es consistente simple, la otra definición. Hay dos formas de justificarlo. Yo creo que hay una nota aquí en las... Recuerde, cuando estábamos haciendo el repaso de convergencia, en el texto hay voy a buscarlo, hay un grafiquito, el texto guía, yo puedo llegar fácil aquí porque como es un gráfico lo puedo identificar rápido aquí. Es un gráfico que me dice que cierto tipo de convergencia implica aquí está, este es. Mire lo que dice. La convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad, ¿sí? Y la convergencia en valor esperado implica convergencia en probabilidad. Ojo, esa convergencia en error cuadrático medio es la misma convergencia casi segura. Mire la definición para que vean. Entonces, si yo he demostrado que él es
convergente, es convergente en media cuadrática, eso implica la convergencia en probabilidad, que vendría siendo la definición de consistencia simple. Es decir, que si tú te demuestras que un estimador es consistente en media cuadrática, inmediatamente hemos demostrado que es consistente simple, porque la consistencia en media cuadrática implicaría consistencia simple, porque al final son unas convergencias. Entonces, como la convergencia esa implica la otra, entonces sencillamente se demuestra de esa forma. Otra forma de justificar que la media de la muestra es consistente simple es recordando que cuando que la media de la muestra es el primer momento muestral, ¿no? El primer momento muestral ordinario. Y ese primer momento muestral ordinario converge en probabilidad al correspondiente momento poblacional, que es precisamente la media. Entonces, de una está ahí inmediatamente, está garantizada la convergencia en probabilidad, ¿no? De ese estimador al parámetro que va a estimar. Y recuerden que la consistencia simple es una convergencia en probabilidad. Entonces, otra forma de justificar que, mire que aquí no se ha dicho nada sobre la distribución de la población. Es una población con cierta distribución. No se ha dicho que es normal, nada de eso. Simplemente que tenga promedio, es decir, que la media exista y listo. Y que la varianza existe, o sea, el primero y segundo momento. Con esas dos condiciones, pues ya está garantizado ese tipo de consistencia. Bien. Ese a manera de ejemplo, entonces, ahí está. Bien. Bueno, aquí hay unas definiciones. Lo que es un estimador Van, dice, tengo un estimador, un T asterisco, dice, es una estadística basada en una muestra aleatoria de tamaño n. ¿Ah? Estoy rayando y no, ahí está. ¿Sí? Una muestra aleatoria basada en una estadística basada en una muestra aleatoria de tamaño n de una población con función de densidad f sub x teta. Dice, estadística elegida como estimador para r de teta. Dice, se denomina estimador Van, y eso es de la sigla best asintóticamente normal, o sea, el mejor estimador asintóticamente normal. Dice, sí, solo sí. Vamos a ver que hay tres condiciones que debe cumplir. Primera condición, que esta sucesión de variables aleatorias, mire, hay una sucesión de variables aleatorias, raíz cuadrada de n de asterisco n menos r de teta. Recuerde que esto es lo que se va a estimar y este es el estimador que se está utilizando para estimar r de teta. Eso multiplicado por raíz de n. Esto es una variable aleatoria. ¿Sí? Porque recuerde que ese T asterisco n depende de la muestra aleatoria, por lo tanto, esto es una variable aleatoria. Entonces, si esta sucesión de variables aleatorias construida de esa manera converge en distribución a una variable aleatoria con distribución normal de valor esperado cero y varianza sigma asterisco cuadrado, que obviamente va a depender de teta, entonces esa es la primera condición. Es decir, que aquí converge en distribución a una normal de media cero y varianza sigma cuadrado asterisco. Primera condición. Segunda condición. Dice, el estimador T asterisco n es consistente simple para la imagen de teta bajo la función R. Es decir, que se cumple esto, ¿no? Que el límite
cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de valor absoluto t asterisco n menos r de teta es menor que epsilon, y esa probabilidad es 1 para todo epsilon mayor que 0. O sea, si es consistente simple. Recuerde que todos los estimadores por método de los momentos son sus consistentes simples. Listo. Y me dice, tercera condición. O sea, primero, que nótese que aquí está, el estimador está centrado por r de teta. O sea que por eso es que él converge en distribución a una normal de media cero. Porque la media, bueno, dice que, bueno, no tenemos asegurado que sea insecado. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta diferencia seguramente, si no es insecado, pues debe ser muy cercana a cero. Total es que en distribución esa sucesión de variables aleatorias converge en distribución, perdón, a una normal de media cero. Bien, la otra es que es consistente simple. Y la otra condición es que si tengo otro estimador que sea consistente simple, que cumple la primera condición, ojo, si yo me consigo cualquier otro estimador, ¿sí?, siendo T sub n cualquier otro estimador que también sea consistente simple, es decir, que cumple la segunda condición y además cumple la primera condición también, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Si me consigo otro estimador que cumpla con la primera condición y con la segunda condición, ¿cuál es la primera condición? Que esto converja en distribución a una normal 0 sigma cuadrado. Entonces, ¿qué dice? Debe ocurrir que la varianza del asterisco es más pequeña que la varianza de ese otro estimador. Ojo. Entonces, mire las condiciones. Cuando un estimador es el mejor estimador asintóticamente normal, ¿sí? Primero, cuando él converge cuando esa transformación hay raíz de n por el estimador menos el r de teta, que es lo que vamos a estimar, converge en distribución a una normal de media cero y varianza sigma cuadrado asterisco. Segundo, que es un estimador consistente simple para r de teta. Tercero, si me consigo otro estimador que también converge en distribución a una normal de media cero y varianza sigma cuadrado, entonces la varianza del primer estimador es más pequeña que la de ese otro estimador. Siempre que encontremos, muchachos, siempre que aquí nosotros en estadística nos hablen de el mejor estimador, esa característica siempre se refiere a la varianza del estimador. No, que este estimador es mejor que este otro. Siempre que me hablen de mejor, lo que se está refiriendo es a la varianza del estimador. Y significa que es un estimador con varianza más pequeña. O sea, esa propiedad de mejor tiene que ver con la varianza del estimador. Bien. Otra definición es, dice que un estimador es consistente asintóticamente normal. Consistente asintóticamente normal. A este señor aquí le llama CAN, consistente asintóticamente normal. Bueno, dice que nótese que aquí es la misma transformación que tenemos allá cuando están definiendo el consistente, el mejor asintóticamente normal. Este es consistente asintóticamente normal. Dice que es consistente asintóticamente normal si esta variable aleatoria converge en distribución a una normal
con media cero y varianza sigma cuadrado para todo teta en el espacio de parámetros. Mire, otra definición, dice, tengo dos estimadores que son consistentes asintóticamente normales para R de teta, basados en una muestra aleatoria de tamaño n. Dice, cuyas varianzas son respectivamente sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2. Dice, se dice que T sub 1 es asintóticamente más concentrado, ¿sí? Es asintóticamente más concentrado si la varianza del estimador 1 es más pequeña que la varianza del estimador 2. O sea, cuando tengo dos estimadores consistentes asintóticamente normales, entonces, ¿quién es más concentrado? O bueno, se dicen que es asintóticamente más concentrado el que tenga una varianza más pequeña. Bien. Listo. Yo por ahí les hice, bueno, ya les hice un ejemplo. Vamos a mirar otra propiedad de los estimadores. Ojo, acabamos de ver consistencia. Consistencia. Básicamente la consistencia tiene que ver con la varianza o la concentración del estimador. O sea, si me pidieran, dame ahí en pocas palabras cuando un estimador es consistente, sencillo, cuando su varianza tiende a cero a medida que el tamaño de la muestra crece. Eso es. Eso es. O sea, o cuando si el estimador no es insesgado, cuando su error cuadrático medio tiende a cero a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Por eso es que dice que la consistencia es un requisito que está asociado al tamaño de la muestra. Dice, mire lo que dice acá, que consistencia, un requisito ligado al tamaño de la muestra. Es que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, entonces el estimador se hace más concentrado. O equivalentemente, su error cuadrático medio disminuye. Y en el caso de que sea insesgado, es que su varianza disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Bien. Suficiencia. Un estimador suficiente. Dice que es un requisito ligado a un requisito de retención de información. Retención de información. Bueno, lo que dice aquí en esta parte es la suficiencia tiene que ver con la pérdida de información. Si yo tengo una muestra de tamaño n, yo tengo la muestra, tengo n datos. Cuando yo, por ejemplo, calculo la media de esos n datos, yo paso de n datos a un solo valor, que es la media. Uno se pregunta, bueno, y al hacer ese resumen de la información que yo tengo n datos, y yo lo resumo a un solo dato, que es la media de esos n datos, ¿no será que yo estoy perdiendo información ahí? ¿No será que estoy perdiendo información? Bueno, los estimadores que no pierden información al resumir los datos son los estimadores suficientes. Un caso de un estimador, un ejemplo típico de un estimador que no es suficiente es el rango. El rango de la muestra es un estimador que no es suficiente. Recuerde que cuando el rango se utiliza en ocasiones como estimador de la dispersión de los datos, es una medida de dispersión, como una medida de variabilidad de los datos. Entonces, el rango toma el máximo y le resta el mínimo. Y el rango desconoce toda la información que hay en el centro, entre el máximo y el mínimo, queda una cantidad de información que no es utilizada para calcular el rango. Entonces, el rango pierde toda esa información. Entonces, el rango no es un estimador suficiente. ¿Bien? Esa es la idea intuitiva y es lo que dice aquí en este primer párrafo. Espero que usted lo lea.
Leas este primer párrafo. Este señor habla de lo que es la suficiencia y dice que tiene que ver con esa propiedad de pérdida de información. Sí, al momento de yo resumir los datos en un solo dato, que es la estadística, que es el cálculo de esa estadística, si en ese momento yo no pierdo información, entonces ese estimador es un estimador suficiente. Bien, aquí está la definición formal de lo que es una estadística suficiente. Dice, una estadística T-N se dice que es una estadística suficiente para teta, basada en una muestra aleatoria de tamaño n de una población con función de densidad f sub x de x teta. Dice, ¿cuándo es suficiente? Si la distribución condicional de las variables aleatorias de la muestra, dada la estadística, dado que T sub n es un T sub n minúscula, dice, no depende de teta. No depende de teta. Dice, para todo valor T sub n. Si la distribución condicional de la muestra, dado que T sub n toma un valor particular T sub n minúsculo, si esa distribución condicional no depende del parámetro que se quiere estimar, no depende del parámetro que se quiere estimar, para cualquier valor que tome T sub n. Cuando eso ocurre, se dice que tengo una estadística suficiente. Bien, voy a ilustrar la definición, aunque más adelante vamos a dar un teorema poderoso que te va a permitir a ti determinar si una estadística es suficiente, pero es bueno entender este ejemplo para tratar de entender la definición. Aunque no voy a usar la definición para demostrar si un estimador es consistente, porque es engorroso. Mire, este ejemplo es un ejemplo sencillo y es complicadito. Entonces, ¿qué se deja para un ejemplo más complicado, ¿no? De una distribución más complicada y eso, y una situación más complicada, eso se vuelve inmanejable por la definición. Entonces usamos un teorema, pero es bueno mirar la definición para familiarizarnos con ella y entenderla, ¿no? Bien, mire el ejemplo, dice que tengo una muestra aleatoria de tamaño 2 de una población con distribución de Bernoulli de parámetro teta, ¿no? Y me dice, tengo una estadística que es la suma de esas dos estadísticas. Es una suma de la muestra, la suma de la muestra. Me dice, esa estadística, que la suma de la muestra, es una estadística suficiente para estimar a teta. Una estadística suficiente para estimar a teta. Bien, lo vamos a demostrar por la definición. Voy a abrir una hojita nueva aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La definición dice, la estadística T es suficiente si la distribución condicional de la muestra, dadas los valores de la estadística, no depende de el parámetro teta. Vamos a ver cómo sería nuestra estadística. Entonces tenemos una muestra de tamaño 2. Entonces vamos a hacer aquí una tablita. Una tablita con los posibles valores. Por aquí tengo la variable x1. Por acá tengo la variable x2. Perdón, aquí. Un momentico aquí. Aquí tengo la variable x2. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí una tablita, una tablita, una tablita, una tablita. Bien.
Voy a sacar ese X2 de aquí. Aquí, X2. Bien, miren, posibles valores de X1, 0 o 1. ¿Por qué? Porque es una Bernoulli. Ojo lo que dice el ejemplo. Dice, tengo una muestra aleatoria de tamaño 2 de una población de Bernoulli de parámetro θ. O sea que X1, como hace parte de una muestra aleatoria de una Bernoulli, ella es una Bernoulli. Y la Bernoulli solo toma dos valores, 0 o 1. Listo. Y lo mismo pasa con X2. 0 o 1. Bien. La estadística que estoy usando, que es la que me piden demostrar que es una estadística suficiente, le llaman T2 y es la suma de las dos variables aleatorias. La suma de X1 más X2. Aquí en el cuerpo de la tabla voy a colocar los posibles valores de T2. Si X1 es 0 y X2 es 0, entonces T2 sería 0, que es la suma de 0 más 0. Aquí T2 es 1, porque es 0, 1 más 0. Aquí T2 es 1 y aquí T2 es 2. Es la suma, recuerde, T2, ojo, aquí es T2, 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 T2. Es decir, ahí tengo todos los posibles valores de T2. Recuerde que la definición dice, si la distribución condicional de la muestra, dado los valores, dado que T2 es igual a un T2 minúscula, no depende de θ para cualquier T2 minúscula. Entonces yo necesito conocer todos los posibles valores de la variable T2 para tomar y mostrar que la probabilidad condicional de X1 o X2, dado esos valores de la variable, no depende de θ. Bien. Listo. Entonces, quiero que note una cosa. La única manera de que T2 sea 0 es cuando X1 es 0 y X2 es 0. Aquí. O sea, esta. Ahí está. Aquí. O sea, si a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de X1, X2? Ojo, distribución, estamos hablando de la probabilidad conjunta. ¿Sí? La probabilidad conjunta de la muestra. Dado que T2 es 0, perdón, un momentico. La probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 0, sabiendo, dado que T2 es 0, esta probabilidad, muchachos, es 1. La única manera, ¿por qué? Porque si a mí me dice, recuerde que cuando uno le dice, dado que ha ocurrido B, cuando dice A, la probabilidad condicional, la probabilidad de A dado B, lo que le están diciendo es la probabilidad del evento A sabiendo que ya el evento B ha ocurrido. Eso es lo que es la probabilidad condicional. Entonces, a mí me dice, dado que T2 es 0, o sea, ya yo sé que T2 es 0, ya yo sé que T2 es 0, o sea, parto de eso, estoy seguro que T2 es 0, me está diciendo T2 es 0, dado que T2 es 0. Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 0? 1, muchachos. ¿Por qué? Porque si T2 es 0, la única manera de que T2 sea 0 es cuando X1 es 0 y X2 es 0. O sea que esa probabilidad es 1. Lo mismo ocurre para cuando T2 es 2. Es decir, si a mí me preguntan, bueno, ¿cuál será la probabilidad de que X1 sea 1 y simultáneamente X2 sea 1, sabiendo que T2 es 2? Entonces esa probabilidad también es 1. Es decir, me dicen, hey, T2 es 2. Entonces yo estoy plenamente seguro que X1 debe ser 1 y que X2 debe ser 1, porque la única manera de que la estadística suma de X1 y X2 me dé 2 es cuando ocurre esto de acá.
cuando ocurre, ay, qué pena, cuando ocurre esto, vea. ¿Listo? Por eso es que aquí el texto, eso es para que entendamos esto, vea. Eso que acabo de hacer allá es para que entendamos esta parte, lo que dice el libro aquí. ¿Sí? Que la probabilidad condicional de que x1 sea 0 y x2 sea 0, sabiendo que t2 es 0, es 1. Claro, porque la única manera de que t2 sea 0 es cuando x1 sea 0 y x2 es 0. Y lo mismo acá. Es decir, dado que t2 es 2, la probabilidad de que x1 sea 1 y x2 sea 2 es 1. Esa probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque es la única manera de que t2 sea 2 es cuando x1 sea 1 y x2 sea x1 1 y x2 sea 1. Bien, listo. Si a mí me mandan a calcular, recuerde que yo aquí tengo, por la definición, tengo que recorrer todos los posibles valores de T2. Por eso fue que hice esta tablita acá, para que usted se dé cuenta todos los posibles valores que puede tomar T2. T2 puede tomar solo 3 valores, o es 0, o es 1, o es 2. Ya hallé las probabilidades condicionales de 0 y de 2, que son 1, ¿no? Y nótese que no dependen de teta, ¿no? Que es lo que uno quiere demostrar al final. Esta probabilidad es 1, no depende de teta. ¿Listo? No depende de teta. Listo. Pero ahora ya tú no puedes hacer la gracia que acabamos de hacer. Yo te pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad la probabilidad condicional cuando T2 sea 1? Ya, no, esto tiene que ser 1. No, porque T2 es 1 bajo dos condiciones. Yo necesito calcular la probabilidad de x1, x2, dado que T2 es 1. Nótese que que T2 es 1 bajo dos condiciones. Bajo esta condición, T2 me da 1, y bajo esta condición, T2 me da 1. O sea que ya no es seguro, ya no tengo nada seguro ahí. O sea, T2 puede ser 1 cuando x1 sea 1 y x2 sea 0, o cuando x2 sea 1 y x1 sea 0. Bien, entonces, miren, para hallar esta probabilidad condicional, recuerde que por definición, la probabilidad de A dado B, recuerde que esto es la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces yo necesito encontrar esto. La definición me dice que esa es la probabilidad de x1, bueno, de que x1 sea tal cosa. Ahora ya le colocamos ahí los iguales aquí. X1 sea tal cosa, coma, x2 sea tal cosa, coma, t2 sea tal cosa, en este caso 1. Voy a rodarlo aquí un momentico, pero un momentico. Uy. Ahí. Y T2 sea 1 sobre la probabilidad de que T2 sea igual a 1. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a conseguir esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que T2 sea 1? Entonces note aquí, por eso hice esta tablita, chévere. Esta tablita la hice para eso. ¿Cuándo T2 es 1? T2 es 1 cuando ocurre esto o cuando ocurre esto. O sea que la probabilidad de que T2 sea igual a 1, ahí está. Acá está. O sea, T2 es 1 cuando ocurre esto o cuando ocurre esto. Recuerde que ese o
lo reemplazamos por una suma. Formalmente hablando, sería esto. La probabilidad que T2 sea 1 es igual a la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 1 o no ocupo ahí. Voy a pasarlo para acá. Es cuando la probabilidad de que T2 sea 1 es igual a la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 0 o unión, o lo contrario, de que X1 sea 1 y X2 sea 0. Y nótese que estos dos eventos son excluyentes. Este excluye a este. O ocurre esto o ocurre esto. Por lo tanto, la probabilidad de una unión de eventos excluyentes. Recuerde, probabilidad de A unido B, cuando A y B son excluyentes, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si A y B son excluyentes, recuerde eso. Entonces, aquí esto es igual a la probabilidad de que X1 sea 0 y X2 sea 1, más la probabilidad de que X1 sea 1 y X2 sea igual a 0. Bueno, mire, X1 y X2 son independientes. ¿Por qué? Porque son miembros de una muestra aleatoria. Recuerden una de las primeras definiciones que dimos en el curso. Una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias que son independientes, primera cosa. Y segundo, tienen la misma distribución de probabilidad. Entonces ellas son independientes. Mire, por lo tanto, esta probabilidad de esta intersección es el producto más la probabilidad de que X1 sea 1 por la probabilidad de que X2 sea 0. Bien, vamos a meter otra hojita, no alcanzó, estoy escribiendo estoy como ustedes en el examen. Eso gastan hoja y gastan hoja. Bien, mire, esta probabilidad de que X1 sea 0, recuerde que X1 es una Bernoulli, ¿no? Y X1 es una Bernoulli y recuerde que la probabilidad de 0 en una Bernoulli es la probabilidad de fracaso. Entonces, la probabilidad de que X1 sea 0, como X1 es una Bernoulli, es 1 menos teta, porque teta es la probabilidad de que sea 1. Recuerde que 1 es éxito, 0 es fracaso, entonces definimos teta como la probabilidad de éxito y por lo tanto la probabilidad de fracaso, o sea, la probabilidad de 0 es 1 menos teta. Y la probabilidad de que X2 sea 1 es teta. La probabilidad de que X1 sea 1 es teta y la probabilidad de que X2 sea 0 es 1 menos teta. 1 menos teta. Bien, o sea que esta probabilidad de aquí sería 1 menos teta por teta, o sea, sigo acá, igual. 1 menos teta por teta. 1 menos teta por teta, más teta por 1 menos teta. Bien. Bueno, eso no sé cuánto es. Eso sería teta menos teta cuadrado más teta. Bueno, no importa. Podemos dejarlo indicado. Incluso podemos factorizar aquí. Mire. Esto es teta. Mejor dicho, esto es la misma cosa. Esto es 2 teta por 1 menos teta. Me estoy complicando aquí. Es 2 teta por 1 menos teta.
Sí, porque es lo mismo y está sumándose. Bien, listo. Eso es lo que aparece acá en el libro, ¿eh? 2 teta por 1 menos teta. Bien, ahora sí vamos a aplicar la definición aquí. Aquí lo que hacen es aplicar la definición. Mire, ¿cuál es la definición para calcular la probabilidad condicional? ¿Cuál es la probabilidad de esto? De que x1 sea igual a 1 y x2 sea igual a 0, dado que t2 es 1. Por definición, eso es igual a la conjunta de las, recuerdes, la probabilidad de la intersección, o sea, de esto, x1 y x2, perdón, aquí x1 sea igual a 1 y x2 sea igual a 0 y t2 es igual a 1, ¿ya? Este es sobre la probabilidad de B, o sea, de que t2 sea igual a 1. ¿Bien? Pero mire, esto que está arriba, si x1 es 1 y x2 es 0, necesariamente t1 es 1. O sea que tener esto es tener estos dos exclusivamente. ¿Mm? Entonces, mejor dicho, este es prácticamente es el mismo evento, ¿no? Es el mismo evento. O sea, T2 es 1 cuando ocurre esto necesariamente. Entonces simplemente podemos quedarnos con esta parte de ese evento. Entonces la probabilidad de que x1 sea igual a 1 y x2 sea igual a 0 sobre la probabilidad de que t2 sea igual a 1. Y esto ya lo tenemos. Bueno, esto es teta por 1 menos teta. Y recuerde, esto lo acabamos de calcular acá, este 2 teta por 1 menos teta. Este se va con este se va con este, y queda que esto es igual a 1/2. Listo, mire qué es lo que estamos tratando de demostrar, que esas probabilidades condicionales no dependen de teta. Mire que esto nos quedó 1/2, no depende de teta. Acá estas dos primeras nos da 1, la otra nos da 1, y bueno, y acá la última es la otra, ¿no? Que la otra forma en que T2 puede ser 1 es cuando X1 da 1 y X2 da 0. Entonces, eh, esa probabilidad esa probabilidad condicional es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de que T2 sea 1, que ya la tenemos. Y nótese nuevamente que otra vez se va a eso y nos queda 1/2, acá, perdón, acá 1/2, y no depende de teta. Ojo, lo que queremos es que no depende de teta. Y acá no depende de teta. ¿Bien? Entonces, ninguna de esas probabilidades condicionales depende de teta. Entonces, la definición dice, ojo, esa estadística es una estadística suficiente para teta. ¿Por qué? Porque hemos calculado todas las probabilidades, la probabilidad de la muestra dado teta, y esas probabilidades ninguna para todos valores de T sub n. Para todos los valores de T sub n, esas probabilidades condicionales no dependen de teta, por lo tanto, ahí se está cumpliendo la definición. Mire, la estadística producto dice que no es una estadística suficiente. La suma es una estadística suficiente para estimar a teta, pero el producto de x1 por x2
no es una estadística suficiente para TET. La razón, acá lo demuestran, ¿verdad? Vamos a hacerlo, voy a hacerlo aquí, voy a abrir una hojita acá. Voy a abrir una hojita acá. Entonces, mire, la situación ahora es la siguiente. Voy a ver si me puedo traer esta tablita de acá. Uy, ahí y ahí. Voy a copiar esta tablita. Copiar. Bien, copiar y voy a pegarla acá. Pegar. Bien, mire. Ahora T sub 2 ya no es la suma, sino que es el producto. Entonces vamos a mirar qué pasa con el producto de las dos. O sea que T sub 2 es igual a X1 por X2. Bien, ¿cómo es el producto entonces? Mire, 0, 0, 0, 1. O sea que los posibles valores de nuestra estadística, T sub 2 sería 0 o T sub 2 es igual a 1. Entonces yo necesito encontrar la probabilidad condicional de la muestra dado esos valores de la estadística T sub 2. Listo. Entonces, necesito calcular esto. Bueno, aquí yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que T sub 2 sea 1. ¿Sí? Y necesito calcular la probabilidad de que T sub 2 sea 0. Mire una cosa. La probabilidad de que de X1 sea igual a 1 y X2 sea igual a 1. Dado que T sub 2 es igual a 1, esa probabilidad es 1. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la única manera de que T sub 2 te da 1 es cuando ambas son 1. No hay otra opción. O sea, si a mí me dicen el T sub 2, que es el producto de X1 por X2, no, me dio 1, entonces ya yo estoy seguro que X1 tuvo que ser 1 y X2 tuvo que ser 1 porque si no, no daría 1. O sea, que esa probabilidad es 1. Yo necesito calcular las otras probabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que, mire que cuando T sub 2 sea 0, bueno, ahí sí hay varias posibilidades para que T sub 2 sea 0. Bueno, primero voy a calcular la probabilidad de que T sub 2 sea 0, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad de que T sub 2 sea 0. Mire que T sub 2 es 0 bajo tres condiciones, ¿no? Bajo tres situaciones. Aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que T sub 2 sea igual a 0? T sub 2 es 0 ¿cuándo? Mire, bajo estas condiciones, cuando recuerde que es la suma de las probabilidades porque estamos en unión de eventos que son excluyentes, ¿no? Entonces sería la probabilidad de X1 igual 0 y por ejemplo, aquí en esta ruta, por ejemplo, y X2
y x2 es 0. ¿Sí? Esa es una. Más. Esa es una donde da 0. Más la probabilidad de que x1 sea 0 y x2 sea 1. Ahí también da 0. Más la otra es cuando x1 es igual a 1 y x2 es igual a 0. ¿Listo? Esas son las tres formas en que T2 me da 0. Y esto es igual. Bueno, recuerde que esto sería 1 menos teta por 1 menos teta. O sea, la de que x1 sea 0 por la que x2 sea 0 es 1 menos teta por 1 menos teta. Más esta es 1 menos teta por teta. 1 menos teta por teta. Más esta es teta por 1 menos teta. Y esto es, mire, aquí tengo 1 menos teta por 1 menos teta, que da 1 menos teta cuadrado. Modelo de 1 menos teta cuadrado más 2 teta por 1 menos teta. Creo que ahí puedo factorizar el 1 menos teta, 1 menos teta que multiplica a 1 menos teta más 2 teta. Y esto nos da 1 menos teta. Aquí teta negativo con 2 teta puede quedar 1 menos teta. Y eso nos da 1 menos teta cuadrado. O sea que la probabilidad de que T2 sea igual a 0 nos da precisamente esto, ¿no? Teta 1 menos teta cuadrado. Listo. Ahora sí, vamos a calcular las probabilidades condicionales. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que siendo x1 0 y x2 sea 0, la probabilidad de que x1 sea 0 y x2 sea 0, dado que t2 es 0? Esa probabilidad, recuerde, es la probabilidad de que x1 sea 0, x2 sea 0 y t2 sea 0, pero recuerde que eso siempre, si x1 es 0 y x2 es 0, t2 será 0, ¿no? O sea que dejamos el evento hasta ahí, sobre la probabilidad de que t2 sea igual a 0. Y esto es, mire, x1 0 y x2 es 0, es 1 menos teta por 1 menos teta, que da sobre 1 menos teta por 1, sobre lo que nos dio t2 igual 0, 1 menos teta cuadrado. Bueno, y esto se va con este se va con este, y esto nos da 1, ¿no? Ah, es que, no, esa es la que hicimos. No, esa no. Mm, mm. Bueno, vamos a ver. No, ojo que aquí nos está dando... Ojo, aquí yo cometí alguna estupidez. Vamos a revisar esto. De pronto aquí en esta operación, porque es que T2, la probabilidad de que T2 nos da 0 es 1 menos teta cuadrado. Mm. 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 Ayúdenme a averiguar aquí qué pasó. Aquí ya encontré el error. Ay, Dios. Y ustedes están viendo que estoy cometiendo una estupidez y no dicen nada. Mire, yo dije aquí, no, ¿qué? Mire aquí. Aquí le embarré, vea. Menos teta más dos tetas, y yo digo que eso es 1 menos teta. Falso, eso es 1 más teta. Porque es que hay 2 positivos y 1 negativo, queda 1 positivo, ¿no? Ahí está. Ahí estaba el error. Bueno, ya esto obviamente no nos da esto, sino que nos da... mire que ahí tengo 1 menos teta
por 1 más teta. Eso da es la suma, mire que es la suma por la diferencia. Eso da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y esto da 1 menos teta al cuadrado. ¿Sí o no? Y eso es lo que tiene aquí el autor. Bien, 1 menos teta al cuadrado. Listo, ahora sí, vamos acá. Entonces ya aquí no se va, esto no da 1, mire. Esto no da 1. Entonces aquí nos quedaría así. ¿Ve? Esto nos da 1 menos teta por 1 menos teta sobre 1 menos teta cuadrado. Si tú quieres, me gusta más como está escrito acá, ¿no? Acá vamos a escribirlo como 1 menos teta por 1 más teta. Y aquí te da 1 menos teta por 1 menos teta. Entonces, nótese que aquí este se va con este y queda 1 menos teta sobre 1 más teta. Y muchachos, mire, si usted quiere, termina el ejercicio ahí. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando que esta probabilidad condicional depende de teta. Depende de teta. Con una que encuentre que dependa del parámetro que se va a estimar, es suficiente para demostrar que la estadística no es una estadística suficiente. ¿Ya? Ahí está. Sin embargo, aquí, mire, revise el resto. Revise el resto. Y todas dependen de teta, ¿ves? Pero con una que dependa de teta basta para concluir que la estadística no es suficiente, porque recuerde que la definición dice para todo valor de T sub n, no es para algunos valores, no, que si no depende de teta para algunos, entonces no, es para todo valor de T sub n, no debe depender de teta. Cuando encuentres una sola que no depende, ya, listo, no se cumplió la definición. Bien, aquí viene aquí viene este teorema que es poderoso. Para que no tengamos, imagínense, nomás con este ejemplito de una muestra aleatoria de tamaño 2 de una Bernoulli, que es la distribución discreta más sencillita, la de Bernoulli. Solo toma 2 valores, con teta y 1 menos teta como probabilidad, y resulta que eso, mire cómo se nos complica eso, ¿no? Entonces, demostrar suficiencia por la definición es un complique. Entonces, afortunadamente, Fisher y Neyman nos resolvieron ese problema, que es ese dolor de cabeza. Mire. Fisher y Neyman. Entonces hay un teorema que se llama el criterio de factorización de Fisher y Neyman, que dice versión para estadísticas suficientes unidimensionales, ¿verdad? Porque más adelante se va a que pueden haber estadísticas de más de una dimensión, y también hay una definición de estadística de suficiencia en el caso de estadísticas multidimensionales. Mire, dice el teorema de Fisher y Neyman, dice que una estadística es suficiente. Dice, tenemos, ¿qué dice el teorema? Vamos a ver, ¿qué dice el teorema? El teorema dice, sea una muestra aleatoria de tamaño n de una población, de una población con función de densidad f sub x teta. Dice, T sub n una estadística que depende de esa muestra. Dice, ella es suficiente, o sea, la estadística es suficiente para teta. Mire lo que dice, mire que es un sí y solo sí. Sí y solo sí la función de verosimilitud de la muestra puede factorizarse de esta manera. Puede escribirse como el producto de dos factores. Mire, como el producto de dos funciones. Una función g, ojo, dice, una función g que solo depende de la muestra, pero a través de la estadística. Es decir, la muestra aparece en la función g, pero como la estadística. Y depende del parámetro teta.
primera cosa. Es una función G que depende de la muestra y del parámetro, pero la muestra está en G en forma de la estadística. ¿Cómo o sea, la muestra está ahí es como en la función que determina la estadística. Y otra función H que solo depende de la muestra, solo depende de la muestra. No está el parámetro por ahí, nada, solo depende de la muestra. Eso dice que H es una función no negativa que depende exclusivamente de la muestra, y la función G también es una función negativa que depende de teta y de la muestra, pero a través de la estadística. O sea, la muestra aparece en G, pero a través de la estadística. Vamos a mirar un ejemplito y nos vamos. Voy a hacer, ya aquí sería una generalización del ejemplo aquel, para que usted vea lo poderoso que es este teorema, que ya podemos demostrar que la suma de Bernoulli es una estadística suficiente para estimar la probabilidad de éxito para cualquier tamaño de muestra. Para cualquier tamaño de muestra. Entonces, mire, voy a abrir una hojita aquí. Dice, si yo tengo, lo que dice el ejemplo de esto, vea. Si x1, x2, punto suspensivo hasta xn es una muestra aleatoria de una Bernoulli de parámetro teta, dice, entonces, esta estadística T sub n igual a la suma de las xy es suficiente para estimar a teta. ¿Ah? Es suficiente para teta. Bien, entonces vamos a utilizar el teorema de Fisher-Neyman o de Neyman-Fisher. ¿Qué es lo que dice el teorema? Haya la verosimilitud de la muestra. Entonces, primero, L de X1, X2, punto suspensivo, mayúscula, vamos a ponerlo mayúscula. X1, X2 hasta Xn. Como es una Bernoulli, es el producto como desde igual 1 hasta n. Recuerde que la función de distribución, la función de probabilidad de la Bernoulli es teta por 1 menos teta, teta a la x, teta a la x, cuando x es 1, ¿sí? Teta a la x por 1 menos teta a la 1 menos x, indicadora 0, 1, x. Y en este caso. Aquí. Recuerde que estoy trabajando aquí con mayúsculas. Estoy trabajando con mayúsculas aquí, o sea, con las variables aleatorias directamente. XY y aquí XY y acá XY mayúscula. Bien. Listo. Mire, ¿a qué es igual esto? La verosimilitud. Esto es igual a es teta a la x1 por teta a la x2 por teta a la x3. Eso es teta a la sumatoria de los xy por 1 menos teta a la n menos sumatoria de los xy por el producto desde igual 1 hasta n de estas indicadoras. 0, 1, xy. Bien.
Y esto es igual, miren muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo puedo escribir así, como teta a la sumatoria de los xy, que multiplica a 1 menos teta a la n por 1 menos teta a la menos, abajito, abajito, 1 menos teta a la menos sumatoria de los xy. ¿Estamos de acuerdo? Producto desde igual 1 hasta n de indicadora 0,1 xy. Bien. ¿Esto para qué? Para reunir este con este. ¿Sí? De tal manera que esto nos queda teta sobre 1 menos teta. Todo eso a la sumatoria de los xy por propiedades de potencia. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es igual a, eso que está ahí es, esto que está aquí es 1 sobre 1 menos teta a la sumatoria de los xy. ¿Sí? Entonces eso lo pongo acá, esto lo pongo aquí y aplico propiedad de la potencia ahí. Eso multiplicado por 1 menos teta a la n por indicadora, por el producto desde igual 1 hasta n de indicadora 0,1 xy. Bien, mire, otro colorcito aquí. Ojo, aquí hay un igual. Igual, mire, mire, hasta aquí. Mire, hasta ahí. Esa es una función g. Nótese una cosa, esta función g depende de dos cosas. De la muestra y de teta. O sea, depende de la muestra y de teta. Pero la muestra, aquí está la muestra. ¿Mm? Ahí está la muestra. Pero la muestra está ahí por medio de la estadística suma. La estadística está ahí, aquí está la muestra, pero está a través de la estadística suma, a través de la suma. La muestra está ahí como la suma. Eso es lo que dice allá, que depende solo del parámetro teta, del parámetro que se va a estimar y de la muestra, pero a través de la estadística. O sea que esta es una función que depende de la suma de los xy, ahí está la muestra a través de la estadística, y depende de teta. Y acá tengo la otra función, la función h sería esta función. Esta es la función h de xy, de x1, x2 hasta xn. Listo. Ahí entonces tengo la verosimilitud de la muestra factorizada como una función g por una función h. La función g solo depende del parámetro que se va a estimar y de la muestra a través de la estadística suma. ¿Sí? Y la función h solo depende de la muestra. Entonces, esta estadística vendría siendo una estadística suficiente para estimar a teta. Bien. ¿Qué sigue ahí? Por ejemplo. Bueno, ahí sigue la demostración la definición de conjuntamente suficiente cuando hay más de una dimensión. Listo. Dejemos por ahí, dejemos ahí, voy a pasar lista. Bien. Voy a pasar lista. Voy a dejar de compartir acá. Voy a detener la transmisión y les voy a compartir donde voy a pasar lista.
para que usted vea que estoy pasando lista. Bueno, voy a detener la grabación, ya no es necesario seguir grabando. Karen, ¿me recuerdas para... bueno, esto siempre demora porque el video demora un poquito llegándome el correo y después demora un poquito para subir a YouTube y esas cosas. Entonces, me recuerdas por ahí el lunes, me puedes recordar, porque ya hoy cierro, hoy termino, ya ahí no tengo una clase a la tarde con los profes catedráticos y que les voy a dar una clase del uso de esta plataforma y de ahí no volteo a ver más esto. Entonces, me recuerdas el lunes. Oiga, el lunes, para los que asistieron a la clase para los que asistieron a las clases de látex, el lunes tenemos clase de látex en la tarde. Corran la voz.